Bueno, en pantalla observamos un circuito eléctrico que está compuesto por una batería o una fuente de voltaje de 80 voltios y tenemos por acá una resistencia de 80, 16, 24, 32 y 40 ohms respectivamente. Entonces vamos a tratar de solucionar este problema, este circuito. ¿Qué es solucionar un circuito? Solucionar un circuito es encontrar las diferencias de potencial y las corrientes en todos los elementos o dispositivos del circuito. Entonces aquí tenemos una fuente, ya tiene una diferencia de potencial establecida. Solo nos queda encontrar la corriente. Debemos encontrar la diferencia de potencial en esta resistencia, en esta y las corrientes que pasan por cada una de estas resistencias. Este circuito lo podemos resolver de varias maneras. Una manera a veces conveniente de resolver algún circuito es reduciendo las resistencias que sean reducibles. Bueno, para eso, como siempre, lo primero que hacemos es una identificación de los nodos. Entonces aquí tenemos esta unión por acá, esta unión por acá, esta por acá, y ellas a su vez están unidas. Por lo tanto, todo esto representa un nodo y todo esto de acá representa otro nodo. Entonces podemos mirar qué resistencias están en serie y qué resistencias están en paralelo. Entonces, como observamos, por ejemplo, esta de 40 con esta de 32 comparten el mismo par de nodos, ¿no? Este y este. Por lo tanto, la de 40 y la de 32 están en paralelo. Lo mismo ocurre con la de 40 y la de 24. Comparten el mismo par de nodos. Entonces, estas también están en paralelo. Lo mismo ocurre con estas dos. Y así sucesivamente, ¿no? La de 80 en paralelo con esta, con esta, con esta y con esta, esta con esta, con esta y con esta, esta con esta y con esta y esta con esta. Es decir, todas estas resistencias están en paralelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir el circuito. Vamos a dibujar un circuito equivalente que tenga la misma fuente de voltaje y que en vez de este conjunto de resistencias va a tener una sola resistencia. Bueno, el modus operandi aquí es el siguiente. Recortamos el circuito por acá, colocamos solamente la fuente, así de esta manera, y por acá colocamos la resistencia equivalente. Así de esta manera. Entonces, esa resistencia equivalente es el resultado de combinar en paralelo todas estas resistencias. Entonces, la resistencia equivalente es igual al inverso de la suma de los inversos de todas las resistencias. Entonces tenemos, empezamos por la de abajo, 1 sobre 80 más 1 sobre 16 más 1 sobre 24 más 1 sobre 32 más 1 sobre 40. Y el resultado de hacer esa suma es aproximadamente 5.8 ohms. Ahora podemos cambiar esta Rec por su valor. Y bueno, este circuito queda más fácil de resolver, ¿no? Hacemos la identificación de los nodos, que eran los mismos anteriores. Por nuestra fuente pasa una corriente a la que vamos a llamar I. Debido a que a este nodo entra esta corriente, por acá debe salir exactamente la misma corriente. Es decir, si esta entra, esta debe salir de tal manera que su suma algebraica sea igual a 0. Debido a eso, aparece acá entonces ya la polaridad explícita de la diferencia de potencial. Bueno, vamos a llamar a esa diferencia de potencial simplemente B. Bueno, aquí el análisis siempre es muy rápido, puesto que si utilizamos la ley de Kirchhoff, tenemos la ley de voltajes acá, tenemos que menos 80 más B es igual a 0. Menos 80 más B es igual a 0, haciendo que B sea igual a 80 volts. Bueno, y debido a que ya conocemos el voltaje acá, queda muy sencillo encontrar la corriente. Entonces de acá obtenemos que la corriente es igual al voltaje. En este caso es 80 dividido, voltaje en la resistencia, dividido entre la resistencia, que en este caso es 5.8. Y esto es aproximadamente igual a 13.8 amperios. Eso es un valor aproximado. Y esa es la corriente que pasa por la fuente. Esa corriente sale por el positivo y entra acá por el negativo.
Bueno, este circuito es especialmente fácil de resolver puesto que todos estos elementos que están en paralelo entre sí también están en paralelo con la fuente. Eso hace que hereden el mismo voltaje de la fuente. ¿Esto por qué sucede? Porque si aquí hacemos suma de voltajes alrededor de esta trayectoria cerrada, por ejemplo, obtenemos que menos 80 más 80 es igual a 0. Entonces podemos colocar la diferencia de potencial en cada uno de estos elementos de la siguiente manera. Volvemos a corroborar, menos 80 más 80 igual a 0. Y así como hacemos con este, hacemos con el resto. Bueno, ahora queda simple calcular las corrientes por cada una de las resistencias. Recordemos que la corriente, por ejemplo, en este caso, la podemos obtener dividiendo la diferencia de potencial, que aquí es 80 entre 40, y esto nos da 2 amperios. Bueno, ¿cuál es la dirección de esta corriente? Recordemos que en la resistencia la corriente entra por el positivo y sale por el negativo. Así de esta manera, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre en las siguientes resistencias, ¿no? La corriente entra por el positivo y la podemos calcular como la diferencia de potencial dividido entre la resistencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, tendríamos que I es igual a 80 dividido en 32 y esto nos da 2.5 amperios. En este caso tendríamos que I es igual a 80 entre 24. Eso nos da aproximadamente 3.33 amperios. Bueno, por aquí nos daría que la corriente es igual a 80 dividido en 16 y eso nos da como resultado 5 amperios. Y finalmente, por aquí tenemos que la corriente es igual a 80 sobre 80. Eso nos da 1 amperio. Bueno, para finalizar, tenemos que corroborar las leyes de Kirchhoff. Entonces, bueno, fáciles de corroborar, las leyes de trayectorias cerradas o las leyes de voltaje, ¿no? 80 menos 80 más 80 igual a 0 en todas, como la hicimos anteriormente. Bueno, aquí, digamos, menos evidente es que la suma de corrientes que entran al nodo es igual a 0. Entonces aquí están entrando 13.8, que está saliendo 1, saliendo 5, saliendo 3.33, saliendo 2.5 y saliendo 2. La suma de estos nos tiene que dar 13.8, ¿no? Entonces aquí tenemos 4.5 por aquí tenemos 5, tenemos 9.5, tenemos 10.5 y por acá nos da el 10.5 más 3.3, nos da aproximadamente el 13.8. Bueno, aquí he montado en el simulador el circuito correspondiente. Entonces tenemos acá la fuente de 80, que sería 80 voltios. Tenemos acá 80, 16, 24, 32 y 40. Entonces vamos a ver las direcciones de las corrientes, ¿no? Entonces vemos que la corriente por la fuente sale por el positivo y acá la corriente tiene esta dirección, ¿no? De izquierda a derecha en cada uno de nuestros elementos. Bueno, para poder medir la corriente en nuestra fuente, tenemos para eso un amperímetro. Entonces, ¿cómo debemos conectar el amperímetro? Debemos cortar por acá y poner en serie nuestro amperímetro. Aquí puede ser así, ¿no? Puede ser en serie nuestro dispositivo, nuestro amperímetro con la fuente de voltaje. Bueno, aquí nos están midiendo 13.8, muy aproximado al cálculo teórico. Bueno, asimismo podríamos evaluar todas las resistencias, ¿no? Entonces podemos cortar por acá y podemos colocar nuestro amperímetro en serie con nuestra resistencia. Observamos ahí 1 amper. Vamos a hacer lo mismo por aquí. Tenemos por acá 5. Cortamos también por aquí. Colocamos otro amperímetro. Aquí nos mide 3.33, valores muy aproximados a los que nos dieron en la parte teórica, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí. Y tenemos 2.5. Y finalmente, por acá cortamos. Y ponemos otro amperímetro para poder medir
Bueno, esto sí contamos en nuestro laboratorio con un montón de amperímetros acá. Por lo general tenemos uno solo, ¿no? Entonces tenemos que medir primero por aquí, luego por acá, bueno, de donde queramos medir, ¿no? Tenemos entonces 2, 2.5, 3.3, 5 y 1. Y nos da un total de una corriente que pasa por la fuente de 13.83. De nuevo, acá la resistencia equivalente la podemos calcular como 80 dividido en 13.83. Esa sería nuestra resistencia experimental.